Hola, como podrán haber visto, estoy en un mundo completamente diferente. eh, y de hecho tengo otra skin que va más acorde al video que voy a hacer seguido del anterior capítulo. Bueno, o video titulado Amores Platónicos. O al menos eso, o al menos así lo pienso titular. Creo que de hecho ya inclusive ya está disponible el video en YouTube. O no lo sé, la verdad estoy grabando esto un poco demasiado seguido. No me estoy tomando demasiado tiempo para grabar los videos. Y es porque quiero tener al margen cuando pueda publicar los videos y ese tipo de cosas. Tal vez esto se publique el jueves. Si todo va de acuerdo a lo que he planeado. Y si no, pues ya ni modo, se publicará un poco después, un poco antes, depende. Depende de cómo funcione a la hora de, de publicar los videos. Ya que de hecho he estado batallando demasiado a la hora de estar publicando este tipo de videos. Porque mi memoria está un poco llena. Voy a carajo, voy a hacer un poco de comida. He tenido un poco de problemas a la hora de grabar videos debido a que mi memoria del celular y sí, del celular, no me ha venido apoyando en lo absoluto. De hecho, ha venido empeorando demasiado. Tengo que borrar demasiadas cosas y van a hacer un lío que, ¿para qué les cuento? El tema. Hoy, ¿por qué vengo vestido así? O bueno, hoy entre comillas, porque lo estoy grabando seguido del otro video. Este, como podrán ver, tengo como un tipo gorro de panadero, como una tipo vestimenta un poco más particular de panadero, como tipo ropa blanca y pantalón negro. Y es porque hoy voy a hablarles de una experiencia que yo tuve trabajando. O bueno, la experiencia en general que yo he tenido trabajando en una panadería o algo parecido. No soy un panadero, de hecho, fui un, ¿cómo se lo puede decir? Bueno, la persona que acomoda el pan y ese tipo de cosas, que es como un tipo mil usos, o al menos yo fui un mil usos, que se atendía de la gente, de atender el pan, de ver el pan y demasiadas cosas, lavar charolas y demás cosas que me encargaban porque no había demasiada gente, no tenía alguien que supiera, tan siquiera en mi turno, las necesidades que yo tenía que hacer por mi propia cuenta. Y bueno, de eso va a tratar este video. Pienso contarles un poquito por encima lo que es trabajar para una panadería de una empresa que, bueno, es como un tipo centro, bueno, no centro comercial, sino ¿cómo se le dice? Tipo Walmart o algo parecido, pero no es Walmart. Es otra cadena de supermercados. Esa es la palabra que estaba buscando. Un supermercado. Yo trabajé en una panadería de supermercado en estas instalaciones, justamente. No les diré dónde ni qué instalaciones. Supongo que ya han de haber hecho una idea de qué instalaciones pueden tener o no una panadería. Pero vamos a contar un poco por encima lo que yo viví en mis, qué sé yo, unos 4, 5 meses trabajando en ese lugar. Son experiencias buenas que he rescatado y algunas cuantas que, bueno, no me parecen demasiado justas. Ya les contaré por qué. Y el tema, vamos comenzando. Yo, antes de que comenzara a trabajar, me la pasé como, que, qué sé yo, un año y medio, o inclusive dos, no sé exactamente, como sabáticos o algo parecido. Terminé la preparatoria y como no entré a una universidad, que ese ya es otro tema, que lo pienso abarcar en otro video, como no entré, entonces me dispuse, "Bueno, vamos a trabajar, ¿no? Así me la pasé, fui este, yendo de trabajo en trabajo, de supermercado en supermercado y ese tipo de cosas, y bueno, no me aceptaban, no me aceptaban, hasta que por fin tuve suerte con este supermercado, con esta cadena.
eh, como trabajador, empaquetador de panadería. Ya me acuerdo del trabajo que tenía. Este, eh, como entré, de hecho, fue un poco particular porque yo no iba con las esperanzas, no iba con prácticamente ninguna fe de que me iba a tocar estar en ese trabajo. Ya había tenido demasiadas desilusiones y entonces, bueno, una más no iba a venir bien, no iba a venir mal al repertorio de todas. No iba con mucha fe, pero bueno, una cosa llegó a la otra y conseguí trabajo. Más o menos como a los 2 días, bueno, ni siquiera a los 2 días, como al día que fui a hacer el papeleo y ese tipo de cosas, de entregar mi tipo solicitud de empleo y algo parecido, con la jefa de recursos humanos, más o menos al día me dijeron, pues ven, aquí te damos la capacitación. Y de hecho tuve una capacitación no presencial, bueno, presencial entre comillas, porque fui a este supermercado, pero no, a ver, me refiero a que no tuve una, ¿cómo se le dice? Una presentación formal con los compañeros o bueno, compañeros de trabajo en el primer día de trabajo, valga la redundancia, ¿por qué? Porque estuve en un pequeño cubículo que estaba junto a estas mismas recámaras de recursos humanos, en una computadora, haciendo ¿cómo se les llamará? Unos videos que me dejaron para capacitarme y hacer tipo de cosas y saber todo lo que tengo que saber sobre mi trabajo. Eh, y bueno, me quedé ahí, qué sé yo, 2 días, más o menos. 2 días seguidos. Bueno, no seguidos, me fui a mi casa, terminando cierta hora. Pero, ¿sabes? A eso me refiero. Estuve batallando con estos videos que tenían. Videos un poco didácticos que te dicen todo lo que debes de saber sobre tu trabajo y cómo debes tratar a las personas y ese tipo de cosas. Ya sabes, atención al cliente. Cosas que de cierta forma ya sabía porque había trabajado bueno, o más bien, ya he trabajado como atención al cliente, no un trabajo formal, sino que he trabajado como en un... A ver, mi madre es una vendedora ambulante y bueno, yo soy su hijo, entonces las pocas veces en las que he estado atendiendo a la gente, pues me he llenado un poco de experiencia en ese caso, en ese ámbito. Eh, entonces ya tenía un poco de experiencia y ya sabía más o menos cómo tenía que tratar a las personas y cómo no tenía que tratar a las personas. Y bueno, esos 2 días fueron los más aburridos de toda mi vida. No les miento que tenía que pasar horas sentado, prácticamente todo el turno que me tocaba atender, sentado en una computadora haciendo estos proyectitos. Tenía un horario de comida, pero, ¿sabes? Era un horario que te daba tal vez una hora, pero como realmente no hacía mucho, solamente estaba atendiendo los problemas de la computadora y me quedaba sentado, entonces pues inclusive la hora tenía que seguir haciendo estos trabajos, ¿sabes? No había descanso alguno. Esto hasta que al tercer día más o menos, mediados del tercer día, ya me pasan a planta, ¿sabes? Ya me presentan con los compañeros, bueno, las compañeras en este caso, que prácticamente todas eran señoras. Señoras, sí, les voy a decir señoras porque, ¿sabes? Eran mujeres ya adultas, no viejitas, o bueno, no tanto, tenían alrededor de 50 para abajo o algo parecido. La más joven era mi jefa, que tenía como 33 si no mal recuerdo. Eh, pero bueno, ¿sabes? Mujeres adultas que yo, bueno, tengo en la actualidad 20 años, casi voy para los 21. Entonces, sí, son jóvenes. En ese tiempo yo tenía 19 años, iba a cumplir apenas los 20 años, entonces, pues sí, era la diferencia que había. El caso, ya cuando me pasan a planta, pues bueno, me pasan directamente ya a la presión de estar atendiendo a la gente. De hecho, recuerdo exactamente que se me está haciendo de noche, voy a la casa. Recuerdo exactamente que ese mero día me pusieron a atender gente, inclusive aún no sabiendo prácticamente nada.
Literalmente me dejaron ahí a la deriva, esperando que yo supiera. Creo que, creo que casi cualquier trabajo te hace eso. No sé si es por maña o porque simplemente ven que alguien lo ven joven o nuevo y pues dicen, ah, pues me voy a aprovechar de esta persona y me voy aquí a, qué sé yo, a, a hacerme pato por otra parte y a desentenderme de mis propios deberes, o deberes entre comillas, me dio un tirón, deberes entre comillas, y pues lo dejo a este chico sufriendo, ¿sabes? Para que agarre el rol de lo que se tiene que hacer y también para darle una pequeña lección de vida de que vamos, siempre te van a abandonar siempre y cuando ellos quieran abandonarte. Y eso lo aprendí ya muy avanzado en el trabajo, como al mes, a los 2 meses inclusive, o al mes y medio, si te soy exacto. Comencé a darme cuenta de que estas personas, mi jefa, bueno, tenía dos jefas, o particularmente tres jefas, si contamos, bueno, cuatro jefas, cuatro jefas directas, bueno, no directas, bueno, a ver, ¿cómo te puedo resumir? Había una jefa que no era jefa, que era un tipo ayudante o mano derecha de la jefa del ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Del espacio de panadería. Le voy a decir espacio porque me acuerde del lugar, de cómo se le puede decir, del espacio de panadería que era como auxiliar de panadería. Entonces ella era como la jefa directa, como una tipo compañera que tenía yo para rolar turnos junto con otra compañera que en ese momento no había conocido. Estaba mi jefa directa, que era la jefa de panadería, la que me ordenaba a mí, la que ordenaba al auxiliar, a los panaderos, a la pastelera y a las personas que ayudaban en tortillería, ya que estaba como a ver, ¿cómo les puedo dar una cátedra de cómo era la panadería? Miren, asuman que aquí estaba la panadería, o bueno, aquí atendía yo la panadería, en este espacio pequeñito. En este espacio que era como una pequeña compuerta, una vitrina o algo parecido, un mostrador en donde yo atendía a las personas. Más por acá había un pequeño espacio para posicionar los panes. Este, por acá enfrente había estas vitrinas, que estas sí eran vitrinas, donde habían los panes. Había dos filas bueno, no, no había dos filas. Había a ver, me hago cuentas, eran dos, eran tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14. 14 vitrinas individuales que iban así como en fila, bueno, que te llevaban los panes. Y bueno, más para acá, donde les dije que estaban para posicionar panes, que era el bolillo, el baguette y bueno, el pan francés en general. eh, todo lo que todo lo que tiene que ver con pan francés, todo lo que viene que hacer el francesero, en este caso el que hace el bolillo, iba aquí. Más para acá, ponle que para acá, en este espacio estaba el espacio de tortillería, donde estaban dos compañeras, a veces tres, eh, que hacían pues tortillas, ¿no? Más para acá, ya más adentro, si te metías un poquito más por la puerta que estaba delante del mostrador, llegabas al lugar donde estaban haciendo los bolillos. Y más para acá, ponle aquí, por aquí, por aquí, por aquí, estaba la vitrina de pasteles, de pastelería. Acá se alcanzaba a ver un poco por una pequeña ventana a la pastelera haciendo los pasteles. Y bueno, ese era el caso. Más para allá estaba una área, un área de carnes, ya sabes, de carnes para hacer y ese tipo de cosas, que, qué sé yo, bistec, carnes frías, ese tipo de cosas. Pero bueno, ese ya no es el caso, ya no tiene que ver con lo que yo hacía. Es el caso, así es como se dividía eh, el lugar donde yo estaba. Eh, Perdón si me quedo sin saliva. Voy a intentar hablar lo más apropiado posible. Eh, el caso que les estaba diciendo. Cierto, el primer día en el que yo entré, como les dije, me pusieron a encargarme de todo eso. De entregar, ¿sabes? Yo estaba aquí y aquí estaba el cubículo en el que yo tenía que atender a las personas. Las personas tomaban pan,
de aquí, del lugar en donde les dije que tomaban los bolillos, de aquí, de las vitrinas que les dije que estaban paralelas, y no sé, a veces tomaban pasteles y ese tipo de cosas, ¿sabes? Y pues los pasaban aquí por el mostrador, este, los pasaban aquí por el mostrador, mm, y pues yo los tenía que empaquetar. Los tenía que aquí a ponerle con una pequeña maquinita, hacerle un tipo ticket para que ya con el ticket lo cerrara, que era como un tipo ticket que se podía pegar. ¿Qué mierda está? ¿Por qué están cayendo tantos rayos? Nunca me he entendido por qué en este mundo en específico las tormentas son muy habituales. Bueno, ya el caso. Yo tenía que ponerles un ticket que era que se pegaba. eh, y bueno, ya ellos se iban y ya los pagaban en caja, que donde estaban los cajeros, ¿sabes? Yo no lo tenía que atender, no tenía que ver nada sobre dinero. Si hubiese sido así, vamos, el trabajo hubiese sido mucho más pesado, más de lo que ya era, en primer lugar. Ya les contaré por qué. Ya les contaré por qué era un poco pesado. Tan siquiera para mí me resultó pesado, inclusive para el otro relevo, no contando al auxiliar que yo tenía, que era de las noches, que era un relevo intermedio que llegaba a las 4 de la tarde y se quedaba de ahí hasta las 10:30 de la noche. Yo inclusive también llegué a hacer estos mismos turnos, bueno, aunque yo llegaba a las 2 y me iba hasta las 10:30. Eh, y bueno, me centro en lo que tengo que decir. El caso, el primer día me pusieron a hacer ese tipo de cosas y vamos, digamos que me agobié un poco. A ver, sabía que iba a ir a trabajar, que iba a hacer menso, ¿sabes? No me iba a hacer un poco tonto haciendo los trabajos. Mira, una correa. No me iba a hacer menso haciendo los trabajos. Entonces, pues tenía que ir a trabajar porque por eso me van a pagar, ¿sabes? No me iba a quedar ahí tontito esperando a ver qué caía. La presión era tanta. De hecho, justamente me tocó ese mismo día, no tanta presión, porque no era la mañana en particular. Me tocó como más o menos, ponle que a las 3 de la tarde comenzar el- los, los deberes ahí en el cubículo en el que a mí me tocaba estar. Después de haber finalizado los cursos, que bueno, sí, eran cursos, los videos que estaba haciendo yo para la capacitación. Bueno, ya después de haber terminado, más o menos a las 3 me tocó un horario flexible, entre comillas, ya que, como dije, la gente llegaba de montón y como yo no sabía nada en lo absoluto de cómo siquiera manejar la máquina, cómo cambiar la máquina, por Dios, me he bajado para que no se escuchen esos ruidos y aún así se siguen escuchando. Este, Seguía, como yo no sabía nada, entonces, pues, vamos, era más que evidente que iba a tener fallas. Por suerte no las tuve demasiadas porque tanto las tortilleras, bueno, las tortilleras voy a decir así, suena un poco despectivo, pero les voy a decir así, las compañeras, no les voy a decir por sus nombres reales porque, bueno, aunque tal vez no alcancen a ver estos videos y prácticamente ustedes no las conozcan, igualmente prefiero guardar el mismo secreto de sus nombres, ¿sabes? Por confidencia y ese tipo de cosas. Eh, el caso, las tortilleras me ayudaron en primer lugar, a ver, cómo dispersarme, bueno, no dispersarme, cómo ir sobrellevando la presión de eso, ¿sabes? Ya que no solamente atendía a las personas, vamos, si hubiese sido ese el caso, hubiese sido el trabajo de mi vida, me hubiese quedado muchísimo más tiempo. Por Dios, más rayos. Me hubiese quedado muchísimo más tiempo, pero no. El caso era que, aparte de eso, tenía que atender mayoristas. Y tú dirás, bueno, mayoristas. No eran demasiados, de hecho. Eran, qué sé yo, un puñado de mayoristas que eran como unos 10 mayoristas, más o menos. Para los que no entiendan que son mayoristas, son las personas que hacen pedidos de encargo de bolillo, de otro tipo de panes. En general bolillo, porque era lo que más se vendía o lo que más se vende aquí en México, tan siquiera. Este, Hacían pedidos y nosotros como panadería, como una empresa, teníamos que hacerles valer estos mismos pedidos. Ah, mira, uno con cobre. Hacíamos por Dios, pedí la espada, ¿en serio?
Bueno, tengo que subir, tengo que subir, tengo que subir. Este, mm, Teníamos que hacerles válido esos mismos pedidos. Carajo, hijo de... Ah, sigo. Maldito, maldito murciélago me asustó. Teníamos que hacerles válidos sus pedidos, que iban desde 50 bolillos, que había un señor que pedía nada más 50 bolillos, y una señora que iba más o menos por las tardes, pero había personas que no pedían 50 bolillos, pedían 800 bolillos, y eso es, y eso porque ese era el límite que tenían que tener, ¿sabes? Era el límite que tenían que tener los mayoristas en un solo día. A veces se reducía porque a veces la producción de bolillo escaseaba y ese tipo de cosas, porque los panaderos a veces o dejaban el trabajo tirado o simplemente pues no daba abasto, porque la gente también, bueno, la gente, el público, bueno, el público ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le puede decir? ¿Cómo le voy a decir? Pues sí, el público que come bolillo individualmente, el que no es mayorista, pues también tiene que tener el bolillo, ¿sabes? Tiene que haber bolillo en las canoas, en las que hay bolillo, el pan francés, ese tipo de cosas. Ya ni siquiera importa si hay otros tipos de variedades de pan francés. Lo que sí debe de haber es el bolillo. Y lo principal, lo que más se come. Si no hubiese bolillo, telera. Pero casi siempre era el bolillo el que tenía que estar sí o sí. Como les dije, a veces no se daba abasto. Y bueno, por Dios. Continuando con los mayoristas, a esto yo los tenía que atender y en ese momento me tocó atenderlos, ya sea de forma un tanto curiosa, ya que, pues bueno, no los conocía, ellos no me conocían a mí y bueno, tal vez no nos llevamos muy bien al principio. Es más, algunos, inclusive uno en particular, me cayó un poquito mal porque tenía un pequeño carácter, una manera de ser que no me agradó. Ya después fue un poco mi amigo, bueno, entre comillas mi amigo, porque ningún cliente o mayorista puede referirse como un amigo, sino una persona a la que ya más o menos conoces un poquito mejor y ya, o qué sé yo, la sobrellevas o qué sé yo, te cae un poco bien. Pero en ese momento pues no fue el caso. Y el tema, me tocó atender a estos mayoristas, atender todos esos pedidos de mayoristas, yo solo, justo junto con las mismas, la ayuda de las tortilleras, que me ayudaban a, qué sé yo, a atender a la gente mientras que yo atendía a los mayoristas y ese tipo de cosas. Ya que sabes, tienes que los mayoristas van a quedarse ahí esperando a que le des su bolillo, ya que llevan cajas y ese tipo de cosas. Y si te llega gente, y si tienes gente, tienes que atenderla, sí o sí, porque bueno, sabes, el tiempo de espera que en el que se pueden desesperar o simplemente te pueden levantar un reporte es muy mínimo dependiendo del tipo de persona a la que atiendas, ¿sabes? A veces van señores gruñones, a veces van personas un poco más gentiles que comprenden que, bueno, eres una persona y de que no puedes hacer todo al mismo tiempo. Pero, sabes, el tiempo de espera más o menos como unos 5 minutos. Si te pasas de ese tiempo, entonces van a empezar a poner caras, a reclamarte de que no les atiendes y de que el bolillo, sabes, se está enfriando y ese tipo de cosas. Si ya de por sí se quejan por tonterías, entonces que se quejaran por algo lógico de que no les atiendes, pues ya sabes, tiene mucho más peso. En plan, ya siguiendo con otro tema, siguiendo con los mayoristas, no siguiendo con los mayoristas, mejor dicho, eh, tengo que tomar aire porque me estoy acelerando demasiado al contar la historia. El tema, yo, aparte de atender a las personas, atender a los mayoristas, tenía que aprenderme unos códigos para que ponerle en la maquinita que ya les conté, en donde tenía que poner los tickets, tenía que aprenderme los códigos o el tipo de pan el que estaba etiquetando. Con el bolillo no fue tan difícil, ya que era un código un tanto fácil. Creo que me acuerdo todavía que era 6016, si no mal recuerdo. 6016 el que tenía que poner en esta maquinita que ya les comenté para que me generara el ticket y poner la cantidad exacta en los bolillos que se iban a llevar, más aparte los bolillos o pan dulce que se pudieran llevar
del bizcochero, que es prácticamente como su nombre lo indica, es el que hace el bizcocho, el que hace el pan que va aquí, en las vitrinas que ya les comenté, que es el pan dulce. Eh, el tema, yo tenía que hacer eso, aprenderme todos los códigos, o tan siquiera tener una hoja que ya tenían apuntada ahí, donde venían todos los códigos y empezar a verlos poco a poco. Me fui acostumbrado, me fui acostumbrando a los códigos, como iba pasando los días, las semanas y los meses, ¿sabes? Hasta el punto en el que, vamos, prácticamente lo tenía comprado prácticamente todo. Ya sabía, ya sabía cómo atender a las personas, ya sabía qué tipo de personas venían, ya sabía cómo atenderlas, qué tipo de pan tenía que etiquetar, qué tipo de pan no tenía que etiquetar. Y ya sabes, ese tipo de cosas que se aprenden mediante vas trabajando y trabajando y generando experiencias. El caso, aparte de atender y hacer las etiquetas, aprenderme los códigos y ese tipo de cosas, atender a la gente, atender a los mayoristas, tenía que hacerles notas a los mayoristas. Porque sí, ustedes se preguntarán, ¿cómo los mayoristas encargaban sus bolillos? Bueno, iban un día antes o ese mismo día los apartaban, dependiendo si es que la jefa los dejaba o no, o la auxiliar los dejaba, que eran casos muy específicos. Les dejaba hacer sus notas para que encargaran bolillos. Yo tenía que ir partiendo hojitas, ponle tú una hoja carta en blanco, tenía que partirla a la mitad para que con una hoja que es como tipo negra, para que ¿cómo se dice? Para que se copie uniformemente de ambos lados. No sé cómo se le llama, una hoja copia, creo que una hoja negra, una hoja copia, no sé cómo se llama específicamente, pero esa hoja tenía que yo irlas capeando poco a poco porque se iba desgastando, romper las hojas y apuntar con una pluma, así, los pedidos, qué sé yo, que tenía que apuntar la fecha del día de hoy, ponle tú, qué sé yo, un día 1 de noviembre, tenía que poner esa fecha en el extremo. Por Dios, están martillando. Como sea. Tenía que poner esa fecha en el extremo superior izquierdo. O al menos así como yo lo veía. Poner la fecha en el día en el que se iba a llevar. Por el amor de Dios, siguen martillando. Tenía que poner la fecha en el extremo superior derecho. La fecha en la que se iba a entregar. Por debajo tenía que poner carajo, tenía que poner qué día, la cantidad de bolillos que se iban a entregar. Ah, mira, están persiguiendo a esa persona. Tenía que poner la cantidad específica de los bolillos que se tenían que entregar. Tenía que poner las piezas, tenía que especificar si era bolillo, o era telera, o era otro tipo de pan, o tipo de cosas. Mayormente era bolillos, así que no me hacía tanto. No me. No me mareaba un poco con eso, ya que particularmente nada más se encargaba un bolillo, nada más había una persona que encargaba telera y ese tipo de cosas, y había casos muy específicos en las que, perdonen, clientes específicos, creo que eso sí se escuchó muy feo, creo que lo más seguro es que lo voy a eliminar del audio, este, había gentes muy específicos a los que encargaban, qué sé yo, pan, unas conchas, un pan francés, un baguette o algo parecido, ¿sabes? Es otros tipos de panes que pudiesen gustar en el momento, pero eran casos muy específicos. La gran mayoría tenían que ser, eran bolillos, pero como les dije, tenía que especificar sí o sí cuántas piezas y qué tipo de pan era, la fecha y el horario en el que se iba a entregar. Y para eso tenía que también yo atenderme para ir viendo qué horarios asignarle a cada uno, ya que cada mayorista tiene un tiempo asignado para llegar y entregarle sus bolillos, que sé yo, que uno llegaba a las 2 tenía que llegar sí o sí a las 2 o un poquito más tarde para que no se juntara con el mayorista que llegaba a las, qué sé yo, a las 2:30, ¿sabes? Entonces teníamos que darles un tiempo, un horario específico. A veces me metí en problemas por haber metido, no saber sobre los horarios de ese tipo de cosas con la jefa. Pero bueno, ya después como dije, me fui acostumbrando y todo fue pan comido, irónicamente.
El tema, aparte de eso, aparte de todo lo que les estoy diciendo, el pan que iba en las vitrinas, que como les dije, iba en las vitrinas de aquí, que era el pan, el bizcocho, y el pan francés que venía aquí en las canoas, en las que ya les especifiqué, tenía que ponerlo yo en las mañanas, que tenía que irme a un horario en específico, que tenía que estar allá a las 7 y de un tiempo en adelante empecé a estar allá ya a las 6 en punto, el horario en el que abrían, bueno, no el horario en el que abrían a la gente, sino a los empleados para que entraran, hicieran sus cosas y prepararan todo para que todo estuviese de acuerdo a las medidas para que ya a las 8 se abriese ¿cómo se llama? Bueno, ya saben, se abriera la panadería y entraran las personas a comprar pan, ¿sabes? Y yo tenía que acomodar todo eso. Ir quitando todas las charolas que quedaron en la noche posterior, si es que mi relevo que se quedó en la noche no lo hizo, que mayormente era el caso. Ir quitándolas todas y ir cambiándolas con las charolas que yo ya tenía, que el relevo, que como les dije que era nocturno, ya había lavado para mí. Tenía que cambiarlas por esas. Tenía que cambiarlas todas, 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 todas. Inclusive un espacio específico de donas. Tenía que cambiarlas igual. Tenía que ya sea ver si estaban todavía buenas. A buenas me refiero de que no estaban duras y ese tipo de cosas. No las probaba porque no nos permitían probar nada. Pero sabes, a eso me refiero, que si estaban duras o no y ese tipo de cosas. Tenía que ver todo eso. Tenía que acomodarlo y ir acomodando justamente el pan que hiciese el bizcochero. Los primeros meses, las primeras semanas, inclusive un poco de tiempo más tarde antes de que yo me fuera del trabajo, no tuvimos bizcochero. ¿Por qué? Porque se salió, porque había ciertas riñas ahí en el trabajo. No específicamente con los compañeros y ese tipo de cosas, sino con gerencia y ese tipo de cosas. Ya que sabes, a veces gerencia es un poco inhumana a la hora de tratar a sus empleados, ya que piden que todo sea inmediato, que todo sea rápido y a la voz. Cuando, vamos, estás hablando de personas adultas, porque eran ya personas adultas, digamos, no eran mayores así, avejentados y ese tipo de cosas, pero tendrían, qué sé yo, sus 50 años o sus 40 más o menos. Entonces, eran personas adultas que eran personas, eran seres humanos y no iban a hacer las cosas rápido, no te iban a tener todo rápido. Entonces justamente por eso se fue este mismo bizcochero porque aparte de las oportunidades y el trabajo, bueno, no el trabajo no, el sueldo que le daban, pues para él resultó ser una burla prácticamente de lo que hacía, a lo que tenía que hacer. Entonces por eso, por esa misma razón se fue y nos dejó con mucho tiempo, tal vez un mes, unos 2 meses más o menos, sin que tuviéramos un bizcochero. Por eso mismo, la jefa iba a otros comercios, iba a comprar pan para que las vitrinas de aquí no se hubiesen tan vacías y el pan que hubiese quedado, que ya estaría duro, no quedase duro y se vendiera, ¿sabes? La producción no tenía que parar en ningún momento por ninguna persona, ya que, si quieras o no, nadie es indispensable, imprescindible, mejor dicho. Todos somos, todos podemos ser sustituidos de alguna u otra manera, ya sea por un trabajo o porque simplemente a las empresas así les convenga. Yo fui el claro ejemplo de eso. Y otra compañera, la compañera del turno nocturno que ya les comenté. El caso, me estoy quedando sin voz. Voy a hacer una pausa aquí para ir a tomar agua. Ahorita regreso.
Y bueno, comenzando, reanudando en donde lo dejé. Bueno, ya ni siquiera sé dónde lo dejé, acabo de perderme. Bueno, sí, el hecho de que el bizcochero se fue, entonces no teníamos pan. Y bueno, como no teníamos pan, no había nada que pudiese encharolar y ese tipo de cosas. Todo hasta que llegó un nuevo bizcochero, ese tipo de cosas, ¿sabes? Lo que sí siempre había era pan francés y bolillo, telera y demás variedad del pan francés. Porque teníamos dos, ¿cómo se le dice? Dos franceseros. Un maestro francesero y un francesero que era como el que le seguían. A ver, ambos tenían una buena experiencia a la hora de hacer bolillo, pero, ¿sabes? Ambos tenían puestos diferentes y ese tipo de cosas, aunque hicieran lo mismo. El caso, va, aparte de todo esto, lo que te acabo de decir, que encharolaba, que atendía a la gente, que hacía tickets, que tenía que aprenderme los códigos, que tenía que atender mayoristas, que tenía que hacerle las notas a los mayoristas, que de hecho se me saltó decir que también tenía que hacerle las notas con los tickets a los mayoristas, que había un código específico para hacer el código de los mayoristas, que que empezaba de 50 prácticamente, que el código para mayoristas iniciaba con 50 bolillos en adelante y así se iba una cadena de 100, 150, 200 y viceversa, ¿sabes? Yo tenía que aprenderme todo eso y hacerlo. Más aparte, vinieron más responsabilidades, perdón, vinieron más responsabilidades como el hecho de lavar charolas en turno diurno, entre comillas, diurno, ya que tenía que lavar las charolas más o menos a un horario específico antes de irme, que era a las 2, ya que entraba a las 6 o a las 7 y me iba como a las 2 o a las 3 de la tarde del trabajo. Entonces tenía que hacerlo intermediado de eso, mientras que atendía a la gente, mientras que atendía a los mayoristas, mientras que hacía todo yo, asumiendo este mismo cargo, ya que la auxiliar, aunque a veces me apoyaba, de un tiempo, de un tiempo acá dejó de hacerlo, porque bueno, aparte de que aprendí a hacer las cosas por mí solo, pues bueno, ella tenía otro laburo. Era auxiliar, ella tenía que tenerse de otras responsabilidades. Y además porque, bueno, vamos, aunque no lo dijese, pues no le gustaba mucho el trabajo que a mí me correspondía. Entonces, como que le daba un poco de pereza y entonces, digamos que si ya tenía a alguien que tendiese ese mismo trabajo, ¿para qué hacerlo ella, no? ¿Para qué ayudarme? Entonces, pues me dejaba ahí tirado. Y yo tenía que lavar las charolas, como le dije, puta madre. Yo tenía que lavar las charolas. No me mates, no me mates, no me mates, no me mates, hijo de puta. No, me va a matar, 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 me va a matar. Sí, me mató. Bueno, el caso. Mm, Maldito Creeper, Jens. Maldito Creeper, no, Creeper no. Deja de ponerte mis cosas, hijo de perra. Tenía que... vale, déjame, nada más mato a este hijo de la guayaba. No tenía muchas cosas, vamos. Ah, sí, es cierto, tenía, tenía el Keep Inventory. Mm, mm, el caso que les estaba comentando... déjame recuerdo. Sí, tenía que tener yo mis propias cosas y aparte de hacer todo lo que ya les dije, tenía que fijarme en la limpieza de prácticamente todo. Tenía que ver si las vitrinas estaban limpias, si todo estaba en orden, si el pan estaba bien acomodado, si no. Y aparte de que los franceseros hacían más bolillo mediante el día, yo tenía que, ¿sabes? Ponerlo en en las canoas, tirar las charolas del carrito, del espiguero grande que metieran al horno y ponerlos aquí en las canoas, ya sea caliente o no. Tenía que usar guantes, claramente, pero lo tenía que poner aquí. Yo tenía que atenderme justamente también de eso. Y bueno, las responsabilidades llegaron y me fui atendiendo de demás cosas. Las experiencias fueron llegando igualmente. Hay demasiados casos que les quiero comentar aparte. No sé si haré una parte 2 de este mismo tema. Lo más seguro es que sí, porque no me va a alcanzar a dar el tiempo. Y de hecho,
voy a ver cuánto tiempo llevo grabando para ver este específicamente, creo que no lo alcanzo a ver, no lo puedo ver todavía, pero más o menos me daré una idea. Voy a terminar de decirles cuáles eran mis responsabilidades en este laburo para ya ir finalizando el video. Este será la primera parte, o espero que sea la primera parte del video de que quiero titular Panadero con el pan. Ya verán si así se titula o no. Pero bueno, esta será la primera parte. El tema, regresando a lo que les dije, mis responsabilidades iban más arraigadas a la atención del cliente, la óptima la optimización del bolillo y del pan en general, la limpieza de todos los utensilios y ese tipo de cosas. Porque esto parece que tiene sangre. Qué raro. Este, y bueno, aparte de todo eso, ya dirán que es mucho. Me he quedado completamente corto porque todavía me toca hablarles del turno nocturno, que lo más seguro es que en el próximo video lo alcancen a lo vean, o bueno, no lo vean, lo escuchen. Este, pero bueno, vamos a hablar un poco más generalmente de lo que yo hacía en el turno nocturno. Que vamos, empezaba a las 2 y me iba a las 10:30. Y bueno, no. Voy a reservar todo eso para el siguiente video. Se me acaba de ocurrir, bueno, no, me acabo de acordar de otra responsabilidad que me encargaron a mí, aunque ni siquiera tuviese que hacerlo. Y les voy a resumir. A falta de bizcochero, como ya les dije que se fue y no estuvo, yo en mis horarios no, de mañana, que como les dije tuve dos horarios en la mañana, que empezó uno a las 7 que tenía que llegar allá a las 7 y hubo uno a las 6. El turno de las 7 fue el primer, lo que tan siquiera se me dijo que iba a llevar y que que podía cambiar, ¿sabes? Pero fue el horario principal que me dieron, con el que unas ciertas semanas al principio me fui acostumbrando, ya que no había turno nocturno, ya que no tenía la experiencia para ir a un turno nocturno, entonces me quedaba en el turno diurno, como a las 7 de la mañana y ese tipo de cosas. Fue hasta que, a falta de bizcochero, y unas cuantas semanas después de que la gerente me dijera, la gerente de general del supermercado, me dijese a mí, personalmente, junto con la jefa, que tenía que llegar a un horario un poco más temprano, a las 6. Tenía que estar ahí en el supermercado a las 6. Por lo que tenía que yo salir un poco más temprano de mi casa y llegar ahí justamente a las 6 para que yo abriera, yo hiciera la apertura. Y la jefa llegase más tarde, ¿sabes? Llegase a tipo las 7 de la mañana, al turno en el que a mí me tocaba. No sé si ese era el turno específico de la jefa, no lo sé, la verdad. Nunca le alcancé a preguntar porque no era una persona que le gustase hablar demasiado conmigo. De un tiempo para acá, ya les contaré por qué. Entonces, ¿sabes? Me pasaron ese mismo turno. Y ya ya yendo al tema, a falta de bizcochero, que me cambiaron de turno. No lo hicieron porque, vamos, hubiesen visto una prioridad a mí que fuese responsable y que llegase temprano y ese tipo de cosas y dijeran, no, pues si llegas temprano, vamos a pasarte al turno que le había tocado a tu jefa o al auxiliar, ¿sabes? Te vamos a pasar a las 6. No lo hicieron por ese tipo de cosas, que me halagaran mi trabajo y ese tipo de cosas. No, lo hicieron porque como les dije, faltaba bizcochero y como les dije aquí que había un cubículo de donas, ¿quién tenía que hacer las donas? O bueno, ¿quién tenía que ponerles la capa superior, el chocolate y ese tipo de cosas a las donas? Que eran unas donas congeladas que tenían que sacar del congelador, de las cámaras de refrigeración y congelación, ese tipo de cosas. Tenía que sacarlas una noche anterior para que el día diurno que me tocaba a mí
ya tenerlas y empezar a hacer las donas. ¿Sabes quién tenía que hacer eso? Su servidor. Me empezaron a cargar ese mismo, ese temita. Ahora ya lo veo como más como una injusticia, ¿sabes? Porque no me tocaba hacer nada de eso. Y es más, me hubiese negado, pues no hubiese tenido alguna repercusión. Quizás hubiese perdido el trabajo, pero, ¿sabes? Temas un tanto legales no hubiese tenido ninguna repercusión, ya que ese no era mi responsabilidad el hacerlo. Ahora lo veo con más claridad, claramente. Este... Voy a ir como por comida porque me estoy quedando sin comida. Esa no era mi responsabilidad. Entonces, pues, yo lo hacía porque pensaba que sí lo era. Porque pues amaba mi trabajo, ¿sabes? En cierta medida y no quería que por una desobediencia lo llegase a perder. El tema. Yo tenía que calentar calentar estas coberturas, que eran coberturas de chocolate, de chocolate blanco, de este tipo, cobertura tipo Homero, que era como una tipo tonalidad rosada. Yo tenía que calentarlas a baño María en una pequeña estufita que estaba ahí en el mismo lugar de donde yo trabajaba, nada más que adentro donde estaban los panaderos y los franceseros y la pastelera. Yo tenía que calentar estas mismas coberturas a baño María para que después de que se calentasen ir metiendo las donas en esta misma cobertura y irlas rellenando de pues, la cobertura, valga la redundancia. Este, y si no quedaban, me tocaba pleito. Me tocaba pleito. Pero bueno, eso todo eso lo verán si es que les cuento más a detalle en el capítulo que le sigue, más a detalle. Quizás lo grabe seguido de y si no lo grabo seguido de tal vez lo grabe después, mucho después, cuando la garganta me dé la oportunidad de grabarlo con mejor con mejor calidad de voz, porque me he extendido demasiado. Y espero ya que este video no se les haya hecho tan largo. Espero que este video no dure igual que los otros videos. Pero si dura, pues ya ni modo, ¿sabes? Ya el tema que quiero tocar es un caso y bueno, va a ser eso. Por el tiempo creo que es todo. Les dejo que les dejo que reflexionen un poco sobre sus prioridades y que si una cosa que no les gusta y que si las responsabilidades de su trabajo no les corresponden hacer cierto tipo de cosas, pues no las hagan, ¿sabes? No van a tener repercusiones legales, al menos de que no hayan leído su contrato, si eso no lo ponía en su contrato, ¿sabes? Pero como yo leí el mío, entonces no tenía que hacer nada de eso. No había repercusiones de que yo me negase. Como les dije, tal vez hubiese perdido el trabajo por tal vez incapacidad de que ellos vieran que yo no quería hacer eso, que era una injusticia claramente, pero pues, sabes, no vas a ir a la cárcel por negarte a hacer eso. Entonces, si no quieres hacerlo, no lo hagas. Y ellos verán si te atienden y te verán cómo resuelven las cosas, ¿sabes? Porque tú trabajas en algo en específico. Yo atendía las demás responsabilidades que ya les comenté, aparte de, exceptuando esta, porque sí venían en mi contrato y pues las tenía que hacer, ¿sabes? Porque era un tipo ayudante general, un todo en uno, que tenía que ser demasiadas responsabilidades de eso, porque no había otro trabajador que me apoyara, un, un dúo con el que pudiese trabajar, que él atendiera a los mayoristas, a las personas, mientras que yo me encargaba de la limpieza y lo demás. Entonces yo no tenía de eso, entonces tenían que cargarme justamente todo yo de eso. Y pues, sabes, no me quejaba de eso, pero cuando llegaron esas mismas responsabilidades y otras responsabilidades que fueron saliendo con el tiempo, entonces sí me fue disgustando y me fui perdiendo esta magia del trabajo. De hecho, fue mi primer trabajo, como podrán imaginar. Y ya han de hacerse una idea del por qué yo me salí de ese mismo trabajo. Hasta ahora que estoy grabando este mismo videos. Que ya van unos cuantos meses de que me salí. Pero bueno, todo eso y más lo verán en el siguiente capítulo o siguiente video de Charlando Ando. Creo que esta serie le voy a titular así, Charlando Ando. En especial este capítulo, la parte número 1, de 2 o 3 partes que llegue a hacer, depende cómo me extienda en el tema. Hablaremos sobre demás cosas. Por el momento sería todo. Y como pueden ver, estoy en otro mundo y este tipo de cosas
Ya les haré un pequeño tour por los mundos en los que he estado. Por el momento no lo voy a hacer porque me estoy centrando en contar diferentes historias y ese tipo de cosas. Las cosas que ya les dije que iba a hacer en el piloto. Aquí, ya después me tomaré el tiempo de darles una pequeña travesía por todo lo que he hecho. Porque pueden ver aquí que es como una tipo granja de hierro que no tiene demasiada producción. Pero ya, bueno, lo verán después. Por el momento sería todo. Ya lo dije. Y bueno, nos veremos hasta la próxima. Bye.